Bienvenidos al episodio número 9 de Bilingüismo Consciente. Hoy les traigo un tema que para muchos puede ser muy conocido, para otras personas completamente nuevo, y es ¿qué es un plan lingüístico familiar? Cuando yo empecé con Billy Kids hace casi 5 años, esto era un tema completamente nuevo. Muy pocas personas hablaban, por ejemplo, en redes sociales acerca de lo que es tener un plan lingüístico familiar cuando eres una familia multilingüe. Creo que poco a poco este tema ha ido teniendo pues más auge, mucha más importancia. Ya son muchas cuentas de bilingüismo que empiezan a hablar de estos temas poco a poco. Pero tengo que decir que cuando yo inicié, la verdad no había ni una sola cuenta que hablara acerca de este tema específico. Tal vez una cuenta en inglés, pero no era como tan común. Entonces, cuando yo empiezo a hablar acerca del plan lingüístico familiar, empiezan a despertarse muchísimas dudas en las familias, y esa curiosidad, una curiosidad buena, una toma de conciencia buena acerca de lo que es tener una hoja de ruta que me ayude como familia multilingüe a alcanzar las metas que me propongo en el bilingüismo o multilingüismo de mis chiquitos. Entonces, iniciemos por qué es realmente un plan lingüístico familiar. Y esto nace, por ejemplo, en mis asesorías. Es un asunto que trabajo de una manera muy profunda y, por supuesto, individual para cada familia. Lo que tomamos en cuenta, o lo primero que yo analizo cuando una familia viene a mí, es el tipo de perfil lingüístico familiar que tienen. Es decir, cuál es la historia lingüística que cada padre de familia trae consigo. Puede ser que sean familias con una historia multilingüe donde, por ejemplo, la mamá haya crecido con dos o más lenguas dentro de su propia casa, o familias donde ha habido historia migratoria. Y lo primero que debemos hacer es investigar cuál es el perfil familiar que tenemos enfrente. ¿Cuáles son las características de esta familia particular? ¿Cuáles son las lenguas? Y ver los diferentes aspectos de las actitudes lingüísticas. Esto se divide en estas actitudes lingüísticas, yo las analizo a profundidad siempre en mis asesorías, y son tres componentes importantísimos. El primero es el componente cognitivo, lo que yo pienso de una lengua. El segundo, el afectivo, lo que yo siento con una lengua, el nivel de conexión con esa lengua. Y el tercero, el componente cognitivo, lo que yo hago en mi día a día con esa lengua. Eso me deja ver a mí qué tan presente están las lenguas a nivel cerebral en los padres, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto va a impactar directamente en si es fácil para esa persona hacer los cambios de lenguas, o si es muchísimo más difícil porque está muy acostumbrado a estar en modo monolingüe inglés, por ejemplo, y tiene que transmitir el español a sus bebés. Entonces, a veces los cambios de lengua pueden ser difíciles. Entonces, al analizar este perfil lingüístico familiar, ver mucho de la historia lingüística detrás, un poco tal vez una parte psicológica de la lingüística, ver cómo se sienten, ver qué experiencias han hecho que haya miedos específicos respecto al bilingüismo, qué ideologías están teniendo esos padres acerca del bilingüismo, de la crianza en varias lenguas, qué temores hay detrás de esos pensamientos. Eh, Al sacar todo esto a la luz, me da muchísima información a mí como lingüista y como asesora de familias multilingües
para saber exactamente de qué perfil estamos tratando. Entonces, con mi profesora, la directora de mi maestría, Laura Morgenthala, estamos en un proyecto y nosotras creamos más o menos como unos 8 a 10 perfiles familiares, contando la perspectiva, tomando en cuenta, perdón, la perspectiva de un bilingüismo individual. Em, y hoy quiero ponerles el ejemplo o tres ejemplos, digamos, bastante clásicos, ¿sí? Pueden ser familias donde hay una lengua mayoritaria en casa, ¿sí? Y una lengua minoritaria. Por ejemplo, mi familia, mi marido habla alemán o tiene el alemán como lengua materna, yo el español y la única, digamos, lengua minoritaria nuestra pues es el español. Hay otras familias, por ejemplo, una madrina, Billy Kids, muy, muy querida. Ella tiene a su marido italiano, ella es colombiana, vive en Alemania y entre la pareja se comunica en una tercera lengua que es el inglés. Este es otro perfil lingüístico familiar que es en realidad bastante común. Hay otro perfil lingüístico que puede ser como el mío, digamos, una persona la lengua mayoritaria, otra persona una lengua minoritaria y entre la pareja una tercera lengua que podría ser el inglés. Entonces, hay muchísimos perfiles familiares y dependiendo de esos perfiles familiares, así nosotros después vamos a establecer las metas que queremos alcanzar para el bilingüismo o multilingüismo de nuestros chiquitos y después teniendo esas metas muy claras, tomando en cuenta las circunstancias que tenemos lingüísticas, ¿verdad? Vamos a crear exactamente esa hoja de ruta que me va a llevar a mí a alcanzar esas metas. Y esa hoja de ruta es exactamente ese plan lingüístico familiar que les vengo diciendo, empezando por el análisis del perfil lingüístico familiar. Ahora, una vez teniendo el perfil lingüístico, teniendo las metas ya establecidas, sabiendo las condiciones que tenemos y lo que podemos nosotros, pues, alcanzar, dar, recursos, comunidad, eh, todo esto, vamos entonces como a un tercer paso y es escoger un método de crianza bilingüe. En uno de los episodios, creo que es el episodio 3 del podcast, episodio 3 o 4, no estoy segura, pero ahí les hablo acerca de los métodos de crianza bilingüe. Hay diferentes métodos que van a funcionar para diferentes perfiles familiares. Entonces, uno de los métodos más clásicos es el de un padre, una lengua. Entonces, este método podemos escogerlo, qué sé yo, porque calza muy bien para el perfil lingüístico familiar que tenemos nosotros en casa y podemos ver cómo a través del tiempo podemos potenciar este método usando otro tipo de métodos también como tiempo y lugar o después cambiar de un padre a una lengua, cambiar a lengua minoritaria en casa. Entonces, vamos viendo según las circunstancias de vida, según las circunstancias lingüísticas, cómo podemos nosotros proteger y potenciar el uso de las lenguas más vulnerables. De acuerdo a esas circunstancias, vamos a ver cuál o cuáles métodos podemos usar para que nuestra familia pueda mantener todas las lenguas. En este sentido, es muy importante que todas las personas involucradas, especialmente los adultos que son los responsables de transmitir las diferentes lenguas, tengan muy claro
¿Cómo se sienten respecto al uso de las lenguas? ¿Cómo se sienten apoyando, por ejemplo, una lengua que no es su lengua materna? Em, ¿Cuál es el nivel, por ejemplo, que tienen en esa lengua que puede entonces, eh, pues limitar hasta cierto punto el input que esa persona le puede dar al niño? Son muchísimas cosas que hay que tomar en cuenta a la hora de escoger un método o métodos que potencien o protejan las lenguas familiares. Em, para esto hacemos, como les decía, dentro de las asesorías todo un análisis profundo. Yo les pregunto muchísimas cosas a los padres y ahí de acuerdo a lo que yo voy sintiendo, yo tengo que decir que tengo un talento para poder leer a las personas, ver eh, lo que tal vez no están diciendo en palabras o leer entre líneas lo que uno u otro padre de familia tal vez está sintiendo respecto a las lenguas. Entonces es importantísimo ver todas estos matices y estas sensaciones que tenemos con las diferentes lenguas para que realmente este input sea auténtico, sea natural, se dé esta manera de transmitir la lengua de una manera más fluida y armónica. Entonces, una vez que nosotros hayamos escogido el método, vamos a pasar a la parte de cómo mantener las lenguas a través del tiempo. Y esto es las prácticas lingüísticas o todo lo que nosotros vamos a hacer dentro de casa para poder mantener las lenguas. ¿Qué recursos vamos a usar? ¿Qué herramientas vamos a usar? ¿Qué estrategias vamos a usar para que las lenguas familiares, por ejemplo, sean potenciadas, tengan bastante input, se les dé amor, etcétera? Entonces, hay diferentes maneras, hay, bueno, cientos de estrategias que nosotros como padres de familia podemos aplicar, em, que hacen esta transmisión de la lengua divertida, que sea desde la conexión, que no sea algo monótono, que para los niños sea como tipo obligación o esté un poco como conectado con, ay, qué aburrido, otra vez tengo que hablar esta lengua, ahora me están pidiendo que diga esto. No, la idea es que las lenguas, especialmente las lenguas familiares, las conecte el niño con diversión, con lo que me causa placer, con lo que me causa esa conexión hermosa con papá, con mamá. En muchos de los casos, yo sé que se habla muchísimo, por ejemplo, de los libros, de la lectura, lo cual es indispensable, pero la interacción humana no se puede como sustituir por nada. Si ustedes quieren un input por excelencia, va a ser siempre la interacción humana. Entonces, entre más interacción social con diferentes modelos de esa lengua tenga un niño, más posibilidades y más riqueza de lenguaje va a tener ese niño en esa lengua específica que queremos potenciar. Entonces, en mi caso, por ejemplo, les pongo mi ejemplo personal. Yo, pues, no tengo familia aquí, ¿sí? Mis amigos, muchísimos son alemanes, pero poco a poco, en los últimos años, la vida me ha traído diferentes amigas latinoamericanas. Entonces, de mis mejores amigas, tengo una de República Dominicana, otra de Perú, otra de Colombia, otra em, de Venezuela. Entonces, esto para mis hijos ha representado un impacto súper positivo en el desarrollo del español, porque yo sé lo que es ahora escuchar a mi hija diciendo, por ejemplo, frases
peruanas, ¿verdad? Y me da muchísima risa porque eso lo ha cogido de nuestros amigos peruanos o de esa familia donde mi amiga es peruana. O también le da mucha risa escuchar a mi amiga de República Dominicana, los dichos que tiene. Ella observa mucho los diferentes acentos, por ejemplo, de mi otra amiga venezolana, cómo hablan sus niñas. Y esto es algo maravilloso porque le causa muchísima riqueza lingüística. Esto, estos tipos de interacción, entonces potencian el uso de español en casa o fuera de casa también, en este caso con amigos. Pero por supuesto que no siempre se tiene este círculo social, muchas veces, o tengo que decir que yo por años casi que tuve solo amigas alemanas o, bueno, mi mejor amiga aquí en Alemania era griega, entonces siempre el alemán era como la lengua, ¿verdad? Por supuesto que no siempre se logra pues tener esta comunidad y estas interacciones para nuestros hijos. Pero entonces lo que hacemos es potenciar con otras estrategias dentro de casa, rituales amorosos, eh, que, por ejemplo, podemos hacer canciones que tengan mucha conexión, contacto físico, donde ellos se sientan muy amados, donde estén, por ejemplo, acurrucados con mamá y mamá les está tocando la carita, cantando la canción. Tu carita redondita tiene ojos y nariz, y etcétera, etcétera. Entonces, todas estas cositas que parecen como que, ay, ¿esto qué va a dar de input? Tienen muchísimo poder en el mantenimiento de la lengua. Estas gotitas en el día a día son las que van a hacer la diferencia al final del camino. Entonces, encontrar recursos imprimibles, porque yo sé que a veces no se encuentran los libros tan fácilmente, tener cada día una lectura de un libro en la lengua minoritaria, escuchar cada día una canción, por ejemplo, una canción con movimiento, donde el niño tenga que escuchar primero y después moverse. Todas estas son cosas que nosotros podemos usar para potenciar el uso de las lenguas. Después vienen diferentes ya aspectos como el uso de las lenguas en frente de visitas, el uso de las lenguas en diferentes contextos. Entonces, esto es, a grandes rasgos, un plan lingüístico familiar. Ustedes mismos pueden hacer su propio plan lingüístico familiar o con mucho gusto estoy aquí para apoyarlos en la creación de un plan lingüístico familiar que les dure a partir de ahora hasta muchos años, previendo pues situaciones que van a cambiar en el futuro, previendo cambios que pueden haber cuando los niños entran al kinder, cuando los niños entran a primer grado, empieza la escolarización. Todas estas son cosas que yo tomo en cuenta a la hora, pues, de crear un plan lingüístico familiar. Y yo creo que es fundamental, por ejemplo, hoy tuve una asesoría con un papá costarricense casado con una mamá francesa que la bebé tenía una semana de nacida. Imagínense, con una semana de nacida yo lo felicité y le dije, bueno, lo felicito por estar aquí hoy desde un momento tan temprano como, por ejemplo, el de una bebé recién nacida. Ya él tiene una hoja de ruta, ya él sabe cómo comunicarse con su bebé, cómo potenciar el español. Y esto es algo maravilloso. O sea, yo celebro cuando vienen a mí así de pequeños los bebés o aún cuando las mamás están embarazadas y están los dos en la sesión, es maravilloso porque hacemos bastantes ejercicios que les pueden traer a la conciencia muchísimas cosas de su propia historia lingüística que estaba oculta. Entonces, el plan lingüístico familiar, como les decía, es esta hoja de ruta que les va a ayudar por mucho tiempo más.
En la descripción del episodio les dejo el link por si ustedes desean en algún momento tener una asesoría uno a uno conmigo. Por el momento están abiertas las puertas y está abierto el calendario para citas de asesorías y con muchísimo gusto pueden contactarme y creamos un plan lingüístico familiar a su medida. Muchísimas gracias por haber escuchado hasta aquí y quedo a las órdenes. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Bilingüismo Consciente.